Montaraces, buenas noches. Nos volvemos a estar reunidos aquí, releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez. Hoy, Tom Bombadil, Unrara Avis, Ero Ilúvatar, Tolkien, el Sursum Corda. ¿Quién cojones es Tom Bombadil? Bueno, yo creo que no llegaremos a ninguna conclusión, como nadie es capaz de llegar. El propio Tolkien dijo que, bueno, que Tom Bombadil era una extraña anomalía, pero que ya estaba bien como tal. Pero bueno, a eso vamos, a uno de los capítulos más bellos, extraños y fuera de lugar que nos encontramos en El Señor de los Anillos. Muy buenas noches y doy paso al amigo Gonzalo. Buenas noches a todos y la verdad es que me ha encantado, igual que a vosotros, releer esta preciosidad de capítulo, ¿verdad? En casa de Tom Bombadil, qué cosa más bonita de leer y al mismo tiempo más enigmática. Porque cuanto más comprendemos el universo de Tolkien, recordar cuando comentábamos el Silmarillion, la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, bien, pues resulta que Tom Bombadil no termina de encajar en ninguno de esos procesos aparentemente no termina de encajar en ninguno de esos procesos de la Tierra Media, pero al mismo tiempo tiene un algo especialmente, no sé cómo decir, luminoso, como si brillara lo mejor de la Tierra Media en la figura de Tom Bombadil. Vamos a ver, lo primero que hay que destacar es que acaba de empezar la aventura de los hobbits. Recordar que la historia de Tom Bombadil, la visita a la casa de Tom Bombadil, es cuando los hobbits acaban casi de salir de la comarca. Acaba de empezar su aventura, son todavía muy inocentes, tienen por delante muchas pruebas, vienen de darse un susto terrible, ¿verdad?, con el viejo sauce en el bosque, y llegan a la casa de Tom Bombadil como si fuera una especie de refugio balsámico. Y nada más llegar a la casa de Tom Bombadil, le recibe la mujer de Tom Bombadil, que es otro personaje interesantísimo, Valla de Oro. A mí Valla de Oro me recuerda totalmente a las hadas. Recordar que Tolkien es experto en el folclore tradicional europeo y experto en los cuentos de hadas. Llega a tener una conferencia preciosa, la que reivindica los cuentos de hadas como una forma de sabiduría. Entonces, cuando le recibe, lo leo directamente, dice: venid, queridos amigos, reíd y alegraros. Soy Valla de Oro, hija del río. La hija del río, ¿verdad? Como las ninfas y las hadas vinculadas a las aguas. Dice: cerremos las puertas a la noche. Quizá todavía tenéis miedo de la niebla, la sombra de los árboles, el agua profunda, las criaturas del bosque. No temáis nada, pues esta noche estáis bajo techo, en casa de Tom Bombadil. Las oscuridades del mundo, los peligros del bosque, el temor que acecha a estos 4 jóvenes inocentes hobbits que no saben la aventura a la que van. Acaba de empezar la aventura del anillo, no saben la que les espera. Y entonces Valla de Oro les dice: no os preocupéis, estáis en un lugar protegido de todas las acechanzas de la noche. Y luego vuelve a hablar. Y entonces ocurre así, dice: hermosa dama Valla de Oro, dijo Frodo, sintiendo en el corazón una alegría que no alcanzaba a entender. Estaba allí inmóvil, como había estado otras veces escuchando las hermosas voces de los elfos. Pero ahora el encantamiento era diferente, menos punzante y menos sublime, pero más profundo y más próximo al corazón humano. Maravilloso, pero no ajeno. Hermosa dama Valla de Oro, repitió. Ahora me explico la alegría de esas canciones que oímos. Se refiere a las canciones que han escuchado cantar a Tom Bombadil. Pero fíjate qué bonito cómo Tolkien describe el efecto de calor humano, de calor de hogar, que propicia Valla de Oro, esposa de Tom Bombadil, a los hobbits cuando son recibidos en la casa de Tom. ¿Qué les dice del señor Bombadil? Les dice: él ya se había embelesado escuchando hermosas voces de elfos, pero ahora el encantamiento era diferente, menos punzante y menos sublime, pero más profundo y más próximo al corazón humano. Maravilloso, pero no ajeno. ¿Os dais cuenta qué maravilla de descripción de cómo algo sublime y espiritual, sin embargo, lo tienes cerca y te toca el corazón y lo ves que es próximo a ti? Entonces, aquí hay un momento ya importante, nada más empezar el capítulo, que supongo que vamos a debatir sobre ello. Un capítulo para mí, hay un momento ya, al arrancar este capítulo, un momento para mí muy importante, porque embelesado con la situación,
con la figura de Tom Bombadil, con valla de oro, dice Frodo: hermosa dama, decidme si mi pregunta no os parece tonta. ¿Quién es Tom Bombadil? Y valla de oro responde: es él. Es como lo has visto. Es el señor de la madera, el agua y las colinas. Y responde Frodo: ¿entonces estas tierras extrañas le pertenecen? Y contesta valla de oro: de ningún modo, dijo ella. Eso sería en verdad una carga. Los árboles y las hierbas y todas las cosas que crecen y viven en la región no tienen otro dueño que ellas mismas. Tom Bombadil es el señor, y nadie ha atrapado nunca al viejo Tom caminando en el bosque, vadeando el río, saltando por las colinas, a la luz o a la sombra. Tom Bombadil no tiene miedo. Es el señor. Subrayo esta frase. Quedémonos con este concepto porque este es un capítulo con mucha chicha, ¿eh? Frodo embelesado frente a la belleza de valla de oro, su manera de cantar, de comunicarse, el calor que irradia de ella, y el encanto, el carisma de Tom Bombadil, pregunta: ¿quién es Tom Bombadil? Tom Bombadil es el señor. Tom Bombadil no tiene miedo. Recordar cuando trabajábamos en el Silmarillion la figura de Melkor, ¿os acordáis? El ángel caído, el padre de Sauron, el Lucifer, que vive asustado y enfadado. Vive deprimido, asustado, enfadado y rabioso, ¿verdad? Así vive Lucifer, así vive Melkor. Bien, pues Tom Bombadil es justo lo contrario. Es el señor. No tiene miedo. Y además no es dueño de ninguna cosa. Eso sería en verdad una carga. Bien, pues ya solo con este momento del capítulo nos está poniendo en previsión de que la situación general a la que se enfrentan los hobbits en la cabaña de Tom Bombadil es peculiar y hasta cierto punto difícil de entender, ¿verdad? O difícil de explicar. Dice: valla de oro dejó la habitación con un centello y un susurro, y sus pasos se alejaron como un arroyo que desciende dulcemente de una colina sobre piedras frescas en la quietud de la noche. Fijaos qué descripción más bonita de cómo es la personalidad o lo que irradia la esposa de Tom Bombadil. Parece casi la señora de la belleza de la naturaleza. Dice: sus pasos se alejaron como un arroyo que desciende dulcemente de una colina sobre piedras frescas en la quietud de la noche. ¿Podéis imaginar una escena más de paz y belleza natural que un arroyo que descienda dulcemente de una colina sobre piedras frescas en la quietud de la noche? Valla de oro no es una mujer cualquiera, y Tom Bombadil mucho menos. Bueno, el caso es que llega ya Tom Bombadil, se sientan a cenar con él, sabemos que hay una conversación interesante entre ellos. Llega a decir Tom Bombadil: es tiempo de descansar, no es bueno hablar de ciertas cosas cuando las sombras reinan en el mundo, ¿eh? Y es un poquito más adelante donde, bueno, van a poder hablar con él y va a ocurrir una cosa interesante. Tom Bombadil es un gran conversador. Tom Bombadil, a la mañana siguiente, sabéis que está lloviendo, se quedan en casa, llueve demasiado para los hobbits, que descansen mientras les sea posible. Y dice: día bueno para cuentos largos, para preguntas y respuestas, de modo que Tom iniciará la charla. Entonces, la primera noche la pasan en la cabaña, apenas se presentan Valla de Oro y Tom, conversan un mínimo, y a la mañana siguiente es cuando conversan. Y en esa conversación, fijaos, que básicamente da la impresión de que lo que habla Tom Bombadil con ellos hace referencia a la primera edad. Los que no conozcan el Silmarillion no ubican la primera edad y sin embargo es la más importante de todas. Pero da la impresión de que él está hablando de la primera edad. Dice: los padres de los árboles, recordando la época en que eran señores. Los años innumerables les habían dado orgullo y sabiduría, enraizada en la tierra y en la malicia. Ninguno, sin embargo, era más peligroso que el gran sauce. Recordar que los hobbits, en el capítulo anterior, vienen de pasar las de Caín con el gran sauce. Entonces, podemos aquí desarrollarlo mal. Habla de los túmulos, ¿verdad? De los habitantes de los túmulos en las quebradas. De nuevo parece que está haciendo referencia a la primera edad, a épocas ancestrales, pasadas. Y les comenta lo de los tumularios. Pero luego viene para mí lo que es el momento dos momentos
que son los más importantes del capítulo, y ahora entiendo que vamos a conversar sobre ello, donde tras hablar con ellos, hablarles de todos estos temas que evocan el pasado remoto, dice Frodo: ¿quiénes sois, señor? La misma pregunta que le ha hecho a Valla de Oro se la hace ahora a Tom Bombadil. ¿Quiénes sois, señor? Y dice: ¿qué? Dijo Tom enderezándose y los ojos brillaron en la oscuridad. ¿Todavía no sabes cómo me llamo? Esa es la única respuesta. Dime quién eres tú, solo tú mismo y sin nombre. Pero tú eres joven y yo soy viejo. El antiguo, eso es lo que yo soy. Prestad atención, amigos míos. Tom estaba aquí antes que el río y los árboles. Tom recuerda la primera gota de lluvia y la primera bellota. Abrió senderos antes que la gente grande y vio llegar a la gente pequeña. Estaba aquí antes que los reyes y los sepulcros y los tumularios. Cuando los elfos fueron hacia el oeste, Tom ya estaba aquí. Se refiere a los elfos que fueron a Valinor, al oeste, ¿verdad? Antes que los mares se replegaran. Conoció la oscuridad bajo las estrellas antes que apareciera el miedo, antes que el señor oscuro viniera de afuera. Antes de que Melkor conspire ya en el arranque de la historia de Arda, de la Tierra Media, antes de que Melkor intente ya bajar a la Tierra y empezar sus acechanzas, él ya estaba ahí. Es tremenda la descripción que hace de sí mismo. Recordar que, volviendo a la comarca, cuando ya están de regreso los hobbits, Gandalf les abandona poco antes de llegar a la comarca y dice: quiero ver a Tom Bombadil, junto con Bárbol, el Ent, el árbol, el pastor de árboles. Dice: es el ser más interesante y más sabio y más antiguo de la Tierra Media. Claro, no terminan de respondernos quién es este Tom Bombadil, pero el antiguo, eso es lo que yo soy. Tom estaba aquí antes que el río y los árboles. Tom recuerda la primera gota de lluvia y la primera bellota. Claro, frente a esta situación, llega el momento culminante del capítulo, que realmente no sabes ni cómo tomártelo. Y es cuando Frodo entrega el anillo a Tom Bombadil. Muéstrame ese precioso anillo, dijo de repente en medio de la historia. Y Frodo, él mismo asombrado, sacó la cadena y, desprendiendo el anillo, se lo alcanzó enseguida a Tom. Pareció que el anillo se hacía más grande un momento en la manaza morena de Tom. De pronto Tom alzó el anillo y lo miró de cerca y se rió. Durante un segundo los hobbits tuvieron una visión a la vez cómica y alarmante. El ojo azul de Tom brillando a través de un círculo de oro. Luego Tom se puso el anillo en el extremo del dedo meñique y lo acercó a la luz de la vela. Durante un momento los hobbits no advirtieron nada extraño. Enseguida se quedaron sin aliento. Tom no había desaparecido. Recordar que el anillo, si te lo pones, te vuelves invisible. Tom no se vuelve invisible al ponerse el anillo. Pero es que después va a jugar con el anillo, lo sabéis, lo va a pasar de una mano a otra, etc. Y no le hace ningún efecto. El anillo no le afecta. Y sin embargo a Frodo sí le afecta, porque dice: Frodo se puso de pie y se escurrió hacia la puerta exterior, alejándose de la chimenea. Tú, gritó Tom, volviendo hacia él unos ojos brillantes que parecían verlo perfectamente. Ven, Frodo, ven aquí, ¿a dónde te ibas? El viejo Tom Bombadil todavía no está tan ciego. Sácate ese anillo dorado. Te queda mejor la mano desnuda. Ven aquí. Deja ese juego y siéntate a mi lado. Tenemos que hablar un poco más y pensar en la mañana. Tom te enseñará el camino justo, ahorrándote extravíos. Frodo se pone el anillo y le vuelve invisible. Es decir, sigue funcionando ese anillo, pero no funciona con Tom Bombadil. Ni le seduce, ni le genera ego, como le genera a todos, ¿verdad? El más destruido por el ego que genera el anillo es Gollum. Ni le genera el ego, que es el demonio, que es Sauron, que es Melkor. Ni le despierta el ego, ni le da el don de la invisibilidad. No le afecta. Es invulnerable al poder del anillo oscuro. Entonces, claro, a partir de aquí, bueno, pues ya les despide, les canta una canción y parten los hobbits después de pasar un par de noches, si no recuerdo mal, o una noche y un día en la cabaña de Tom Bombadil. Vale, ¿ahora qué hacemos con este personaje? Que dice que es el señor, que es el antiguo, que estaba aquí antes que la primera gota de lluvia, que estaba aquí antes que la primera bellota. ¿Qué hacemos con este señor que estaba aquí antes que el señor oscuro viniera de afuera? Y que juega con el anillo
no le genera deseo ni afán, ni anhelo, ni le sugestiona, ni le hace pensar que es más o menos de lo que ya es y que además cuando se lo pone no le vuelve invisible. Bien, pues este es el mayor misterio de toda la saga de Tolkien, incluido el Silmarillion, el Hobbit, los cuentos inconclusos y, por supuesto, los 3 tomos del Señor de los Anillos. ¿Qué pasa aquí con Tom Bombadil? Bueno, pues vamos a debatirlo ahora. Lo primero que hay que pensar es que esto está al principio de la aventura de los hobbits. Y a partir de estar al principio de la aventura de los hobbits, pueden surgir varias hipótesis. Yo tengo algunas aquí anotadas, supongo que vosotros tenéis las vuestras, y creo que os paso la palabra y si queréis empezamos un poco a debatir. ¿Os parece? Dale. Primero leería lo que dice en el retorno del rey Gandalf cuando habla sobre Tom Bombadil. Y es: estoy ahora con vosotros, replicó Gandalf, pero pronto no estaré. Yo no voy a la comarca. Tendréis que deshacer vosotros mismos los entuertos. Para eso os habéis sido preparados. ¿No lo comprendéis aún? Mi tiempo ha pasado ya. No me incumbe a mí enderezar las cosas ni ayudar a la gente a enderezarlas. En cuanto a vosotros, mis queridos amigos, no necesitáis ayuda. Ahora habéis crecido. Habéis crecido mucho en verdad. Estáis entre los grandes y no temo por la suerte de ninguno de vosotros. Pero si queréis saberlo, pronto me separaré de vosotros. Tendré una larga charla con Tom Bombadil. Una charla como no he tenido en todo mi tiempo. Él ha juntado moho y yo soy una piedra condenada a rodar. Pero mis días de rodar están terminando. Y ahora tendremos muchas cosas que decirnos. Y esto viene en relación con una de las cartas de Tolkien a sus lectores, en las que comentaba que Tom Bombadil era un personaje ya de sus antiguos libros que había escrito y que lo recuperó para meterse en los anillos. Y dice que no es... o sea, no afecta a la trama, pero es necesario ese anexo, es algo necesario en el libro. Y él lo que da a entender es que Tom Bombadil es el momento en el que uno puede relajarse y dejar de buscar sus objetivos, sus metas. Por un momento, simplemente disfrutar de la vida, pero sin ser un hedonista. Entonces, aquí, el ejemplo que marca aquí en el tercer libro es eso, que Gandalf ya ha acabado con su cometido, ya ha cumplido todas sus metas, y ahora por fin puede descansar y puede relajarse. Y por eso va a disfrutar la vida, que es lo de juntarme con Tom Bombadil, que es que en este momento va a descansar por fin. Y eso, Tom Bombadil, yo es que tengo claro, yo lo que yo pienso es que es como habla, yo creo que es un mayar, igual que Valla de Oro. Son mayares que viven ahí desde tiempos inmemoriales, que no fueron a Man, igual que Melian, que se quedó en la tierra, pues son viejos, son poderosos y el anillo no lo afecta. Y es que además, si fuese el planteamiento de que fuese Eru, que fuese el gran señor, que él estaba antes y que fuese Eru, se queda la duda entonces de quién es Valla de Oro. ¿O es una dualidad y los dos juntos son la deidad? Claro, yo por eso tengo esa duda. Vamos a ver, yo creo que a veces en la obra literaria, en la creación literaria, la propia fantasía cobra vida y discurre por sus propios canales más allá del propio autor. Quiero decir que cuando a Tolkien le preguntan, él no termina de resolver racionalmente quién es Tom Bombadil. Es decir, en el orden que él ha creado del mundo, daría la impresión de que Tom Bombadil no encaja. Y él mismo no termina de dar una solución concluyente. No termina de dar una solución que, ateniéndonos a las normas del mundo que ha creado, expliquen exactamente quién es Tom Bombadil. Esto significa que hay algunos teóricos que plantean que Tom Bombadil es literalmente un error literario. Que él, cuando está escribiendo la primera parte del Señor de los Anillos, no sabe lo que se le va a prolongar la historia, no tiene del todo claro qué cosa va a ser el anillo y no sabe hasta qué punto la historia va a cobrar vida por sí misma y va a llevar a Frodo y a Sam hasta el monte del destino, bueno, lo que sabemos que fue la novela. Entonces, hay quien plantea que hay un error en la construcción de la novela que a posteriori Tolkien no quiere corregir, porque coge cariño al personaje de Tom Bombadil y Valla de Oro y dice, pues los dejo. Retoco un poco el capítulo, menciono que Gandalf quiere hablar con él, la más interesante y larga conversación que pueda tener. Obviamente, Tom es el ser más antiguo de la Tierra Media, pero luego él no es capaz de racionalmente dar una respuesta concluyente a qué cosa es Tom Bombadil. Sin embargo, aunque no puede dar una respuesta concluyente porque a él mismo parece que se le escapa, y por eso hay analistas que dicen será un error de un literato, un error de su propia fantasía, convertido después en don
Es decir, en algo maravilloso para la novela. El error hace de necesidad virtud, ¿verdad? Como se suele decir en el refranero. Entonces el capítulo de Tom acaba siendo precioso, aunque sigue estando como fuera de todo. Bien, pues yo considero que lo que ha podido ocurrir aquí es que quizás él se equivoca, o a lo mejor cuando escribe no tenía en mente que la historia podía prolongarse tanto, no sabía que iba a ser el anillo, todas las hipótesis que se hacen en este sentido. Pero de manera inconsciente para Tolkien, la fantasía cobra vida propia, como les ocurre a los novelistas, y ahí quien aparece es un ser supremo, que además aparece quizás en forma de diada, de masculino y femenino, porque Vaya es como una naturaleza virgen y pura, es como el ser férico por excelencia. Y las referencias que hace Tom a sí mismo es que son bastante tremendas. Soy el antiguo, soy el Señor. Tom no tiene miedo. Vamos a ser serios. Teológicamente, ateniéndonos a nuestra fe y a nuestra formación teológica, ¿quién no tiene miedo aparte de Dios? ¿Quién está completamente libre de todo temor? En la tradición cristiana solo estaría libre de todo temor Dios mismo y Cristo, ¿verdad? Todo lo demás es susceptible de en algún momento sufrir el temor. Luego te sobrepones, que para eso somos valientes. Te sobrepones al miedo. Pero ¿quién vive libre de todo temor? Sin embargo, Tom Bombadil no tiene miedo, recordar. Y él es el antiguo, y dice, y estoy antes de la primera gota de lluvia, antes del despliegue de Arda como manifestación de Eru y Ilúvatar, Tom ya está allí. Entonces, estas afirmaciones tienen un trasfondo teológico que obliga a contemplar la posibilidad de que Tom, por una especie de retruécano de la literatura y de la fantasía, esté tocando fibras teológicas que remiten al principio supremo. Pues solo aquel que es uno con el principio supremo vive sin temor. Y estaba en el mundo antes de la primera gota de lluvia, antes de la primera bellota, antes de que el Señor Oscuro apareciera de afuera. Entonces, la hipótesis que yo iba a poner sobre la mesa es que quizás hay error literario, fantasía que cobra vida por sí misma y que a posteriori Tolkien no quiere corregir, pero que subconscientemente, en esa fantasía que él no corrige, está tocando teclas que implican una teología de cierto nivel. Porque solo quien es uno con el principio supremo puede decir, no tengo miedo a nada, nunca tengo temor. Los valientes también tienen temor, lo que pasa es que se sobreponen, el miedo no les puede. Aragorn es valiente, ¿verdad? Es capaz de meterse en la grieta de los muertos, ¿no? Y buscar el ejército de fantasmas, y tiene miedo, le queda un escalofrío por la espalda. Pero el miedo Aragorn nunca se va a dejar vencer por el miedo. Pero es que Tom Bombadil no conoce el miedo, no tiene ningún temor. Y es el antiguo con mayúsculas. Recordar que en el libro el antiguo lo pone con mayúsculas, el antiguo mayúsculo. Pero bueno, más puntos de vista, por favor, que es un tema apasionante. Bueno, yo, a ver, es que lo habéis explicado, y Gonzalo también, que además estoy totalmente de acuerdo en cómo lo explicáis. Yo lo único que había apuntado es que yo creo que este personaje, bueno, como es, o sea, el escritor, pues él desarrolla su trama, y este personaje quizás tenía otro recorrido y por lo que sé, pues no le da. Porque al final, tú lo has mencionado antes, hay esta frase que después del tema del anillo, le dice, tenemos que hablar un poco más y pensar en el mañana. Tom te enseñará el camino justo, ahorrándote extravíos. Que curiosamente no hay ningún comentario de cuál es el camino justo, o sea, no, porque se acaba el capítulo ya. Pero quizás no sé, esta línea da a entender que tenía en aquel momento Tolkien alguna idea de desarrollar más este personaje. Porque, claro, te enseñaré el camino justo, ahorrándote extravíos, pero bueno, te enseñaré el camino justo. Primero es alguien muy bien. Ahora, claro, desarrollo un poco más las notas que he tomado. Claro, tiene que ser un ser, no es uno cualquiera ni uno igual. Claro, es que esa es la clave. Daría la impresión de que el personaje queda a medias, es decir, hay un cierto fallo literario, o no sé si llamarlo fallo,
Pero como tú dices, quizás tenía en mente desarrollarlo más. Acaba de empezar la novela. Él creo que es en una carta que comenta que cuando arranca la novela él no sabía que se le iba a alargar tanto, él no sabía que El Señor de los Anillos iba a acabar siendo una epopeya tan grande. Entonces, quizás él tenía en mente desarrollarlo más, al final lo recoloca como sea, es demasiado bonito para quitar ese capítulo, genera una sensación de magia, de fantasía, no sé cómo decir, de mundo encantado. Ese capítulo te da una sensación de mundo encantado, que por favor que no lo quiten. Creo que todos los lectores de Tolkien están enamorados del capítulo de la cabaña de Tom Bombadil. Pero a toro pasado hay que decir, ¿y esto qué es? Bien, pues podríamos decir, solo es un error. Sería una explicación puramente positivista. Otros podríamos decir, es un misterio sin más. El misterio de la creación, de la literatura, es un misterio sin más. Bien, pues yo voy un paso más allá y digo, no solo es un misterio sin más, creo que hay un atrevimiento. De manera inconsciente hay un atrevimiento por parte de Tolkien, que es casi tocar teclas a través de un personaje como Tom Bombadil, teclas que tienen cierto contenido teológico. Solo el Señor no tiene miedo. Esa es una frase que dice Valla de Oro de Tom Bombadil. Solo el Señor no tiene miedo. Seamos coherentes, ortodoxos con la teología y con la fe, y en general casi me atrevería a decir, no ya con la teología católica, con el mundo de la religión. En el momento en que desde el punto de vista religioso se dice solo el Señor no tiene miedo, ¿qué Señor es ese? Señor solo hay uno. Exacto. Yo os voy a soltar mi ristra de locuras, que me he estado esperando el último porque... Estoy deseando escucharlo, sí. Tengo mierda para todos. Vamos, la primera de todas es que cuando yo era pequeñito, yo leí El Señor de los Anillos muy jovencillo y lo leía cada verano, para mí Tom Bombadil era Tolkien y su mujer. Ellos mismos metidos en ese mundo. Pero cuando me hice más mayor me enteré que en la tumba ponía Beren y Lúthien. Por tanto, si no se hubiera puesto Tom Bombadil y Valla de Oro, ¿no? Si realmente hubiera pensado que era él mismo. Y luego hay una cosa que pensé unos años, y era, como dice aquí el amigo, que era un maya. Pero también está descartado, porque todos emanan de Eru. Entonces, ahora aquí suelto mis dos mierdas. Una. Y tercer apunte. Tolkien no se equivoca. Que Tolkien no pensara que la novela iba a ser tan largo no quiere decir que Tolkien se equivocara. Tolkien no se equivoca jamás. Jamás. A equivocarse se equivoca Peter y Jackson, pero no Tolkien. Entonces, aquí hay dos temas que para mí son claves. Uno, se puede interpretar, ¿vale? Como pasa a veces en obras de otras gentes o en cómics, que hay crossovers, cuando dicen Tom Bombadil estaba antes del mal, antes de la lluvia, antes de tal. Claro, porque es un personaje literario de Tolkien que estaba antes que El Señor de los Anillos. Y es del mundo literario de Tolkien, un mundo el cual no existe. Por eso Tom Bombadil estaba antes que todo eso, porque los poemas de Tom Bombadil son anteriores al Señor de los Anillos. Esa es una teoría. Y creo que a partir de ahí Tolkien dice, es un raravis, hago lo que me da la gana. Y ahora os suelto ya mi teoría ultra loca, que Gonzalo ha medio tirado de ahí. Mi enésima de mis locuras es que realmente Tom Bombadil es Dios. Pero no Iru Ilúvatar, sino Dios, Dios todopoderoso, el de los católicos, apostólicos y romanos. Pensemos que Tolkien siempre dijo que después del Señor de los Anillos venía nuestra época. Pues ¿por qué no? Dios solo nos revela unas cosas y no todas. ¿Por qué no Dios en su infinita sabiduría creó un notas llamado Eru Ilúvatar? Ese Eru Ilúvatar montó el mundo y Dios se quedó en ese mundo a ver cómo se camelaban las cosas. Y luego dijo, pues cuando se vea todo este tomar por culo, hago el mío. Adán y Eva, tal, no sé qué, no sé cuántos. Podría ser. ¿Y por qué no? Porque Dios hace lo que le sale de los huevos, porque para algo es Dios. Así que posiblemente, pues bueno, voy a hacer aquí, voy a crear a otro Dios, altar Eru Ilúvatar, y que haga aquí sus vainas, a ver cómo se lo camela para luego no hacerlo tan mal. Podría ser. Oye, está interesante. Yo, mira, he subrayado aquí dos cosas. Me encanta que hayas dicho que cuando eras niño creías que eran Tolkien y su mujer. Porque es verdad que entre Tom Bombadil y Valla de Oro hay una relación simpaticísima, de un amor muy tierno, muy hobbit, me atrevería a decir, que es el amor ideal que tenían Tolkien y su esposa. Lo que es verdad es que luego se identificaron con Beren y Lúthien en la tumba. Cuando vas a la tumba es Beren y Lúthien, que los hemos comentado aquí en un capítulo que hicimos sobre el Silmarillion.
Lo que pasa es que yo creo que en su vida cotidiana Tolkien y su esposa se parecían más a Tom Bombadil y Valla de Oro que a Beren y Lúthien, que son dos personajes, recordar, superheroicos. O sea, recordar que se meten en la guarida de Melkor para robarle el Silmarillion que tiene en la corona. Son esas cosas maravillosas de la obra de Tolkien, ¿no? El ir a por el Silmarillion, el Silmaril. Entonces, me gusta esa idea. Quizás aposta, dices tú que Tolkien no se equivoca, es decir, quizás lo hizo aposta, bien. Quiso reflejar la belleza del amor de dos personas liberadas del ego, Valla de Oro y Tom Bombadil liberados del ego. Pero es verdad que como dice que soy el antiguo, soy el primero, antes que todo, da la impresión de que está hablando de una instancia que es incluso superior a Eru Ilúvatar, porque es verdad que Eru Ilúvatar nos recuerda un poco al motor inmóvil de Aristóteles, ¿verdad? Es como el Parabrahman de la India, ¿no? El Eru Ilúvatar parece que es un dios que no tiene humanidad, sino que es como un principio supremo de luz y bondad, del cual emana e irradian los dioses, que a su vez emanan, irradian el mundo, etcétera, y se hace Arda. Entonces, es una hipótesis un poco atrevida la tuya, pero me gusta que al fin y al cabo hay algo teológico, hay una cuerda teológica que se está tocando en las afirmaciones que hacen Valla de Oro sobre Tom y la que hace el propio Tom sobre sí mismo. Es decir, a la luz de cualquier persona con formación teológica, la frase de Tom Bombadil no tiene miedo, es el Señor. Tom Bombadil no tiene miedo, es el Señor. Eso no puede obviarse. Claro que si luego encima él dice, soy el antiguo, eso es lo que soy. Tom estaba aquí antes que el río y los árboles. Recuerda la primera gota de lluvia y la primera bellota. Joder. Dice, conoció la oscuridad bajo las estrellas antes que apareciera el miedo. Antes que el Señor oscuro viniera de afuera. Entonces, es verdad que esto innegablemente tiene una connotación teológica, porque solo quien es el principio supremo o encarna el principio supremo o es uno con Dios, como queramos decirlo, puede hablar así. Cualquiera que no sea uno con Dios no puede decir esto legítimamente, nos damos cuenta, ¿no? Decías, oye, tú esto no lo puedes decir. Puedes decir soy valiente, pero no puedes decir no tiene miedo, soy el Señor. Joder. Al final acaba cuadrando, pues, o que sea el propio personaje es decir, no cuadra cuando dices, por ejemplo, lo del Señor no tiene miedo, tal. Eso no cuadra con que fuera el personaje anterior de Tom Bombadil. Sí que cuadra con que fuera el propio Tolkien, porque al final el propio Tolkien es el creador y el señor de todo su mundo, aunque dice no le pertenece, qué coñazo, porque es de todo el mundo, ¿no? Porque él le escribe para la gente o para Inglaterra, ¿no? Para que Inglaterra tuviera un mito. Uh-huh. Luego, por otro lado, ¿sabe la grandeza? Eso cuando él dice que es un rara avis y no puede explicarlo, es porque cada colgado tiene su puta teoría y todas cuadran, todas tienen su lógica, ¿no? Todas tienen sus fallos en algunas cosas, pero todas tienen su lógica. Y eso también es parte de la grandeza. Cuando yo de pequeñito creía que era Tolkien, era porque él decía, estoy antes de la lluvia, antes de Mordor, antes de... Claro, es Tolkien, estaba antes porque él se lo ha inventado. Es decir, hay una trascendencia teológica o de un escritor. Soy el puto escritor y claro que estaba antes que el de esto porque empezó a escribir esto con 70 y pico de años casi, ¿sabes? Sí, pero... Aquí podemos, tirando del hilo de esto que se está poniendo sobre la mesa, y lo traslado ahora al grupo a ver qué os parece, hemos dicho, no, hay una cuerda teológica en las afirmaciones sobre Tom Bombadil, el Señor no tiene miedo, el antiguo, etcétera. Pero luego, ojo, ¿qué implica desde el punto de vista de la personalidad de Tom, de su manera de estar en el mundo, qué implica que el anillo no le haga ningún efecto? Si se pone el anillo no se vuelve invisible. Puede jugar con él y no le seduce. Y cuando Frodo se lo pone, a ojos de Tom Bombadil, Frodo con el anillo puesto no es invisible. Le dice, tú, ¿dónde vas? No te vayas sin despedirte. Entonces, ¿qué significa que el anillo no tenga ningún poder sobre Tom? Básicamente significa que no tiene nada de ego. No tiene ni ego residual. El anillo funciona como un amplificador del ego. Sin pecado concebido. Joder, ahí está. No tiene lesión de pecado. No tiene pecado original ni falta. Está libre total. No puede tocarle el anillo. Y el anillo es ante todo y por encima de todo un amplificador del ego.
un amplificador de la identificación que haces con tu yo en el sentido más puramente contingente. Entonces, claro, resulta que el anillo no le hace nada. Yo entiendo que el anillo puede tardar mucho en corromper a Gandalf, o puede tardar mucho en corromper a Aragorn, ¿verdad? Y tarda mucho, mucho en corromper a Frodo, porque los hobbits son muy sencillos, muy humildes, no tienen ego. Por eso Frodo puede cargar con el anillo. Pero son criaturas. En ellos hay debilidad y hay miseria. Hasta Frodo tiene debilidad y miseria, y al final, cuando llega a la grieta del destino, dice, ahora me lo pongo, no lo tiro a la grieta. Recordar, ¿no? El fracaso de Frodo en el momento final. Vale, pues resulta que el anillo no le hace nada a Tom. Tú has dicho, sin pecado concebida. Ahí lo tenemos. No tiene la naturaleza de criatura. No es susceptible de sufrir las miserias, bajezas, dudas, temores, filias y fobias de lo que aparece manifestado como criatura en el mundo. Él aparece manifestado, pero no como criatura, porque no tiene nada de ego. Eso de nuevo es una cuerda teológica que te obliga a pensar que en Tom hay algo más. Si fuera un Maiar, el anillo le tentaría. Fijaos, si el anillo de Sauron llegara a manos de los Valar, recordar a los Valar en Valinor, hablábamos de ellos en el Silmarillion, si se lo pusiera, no sé, Manwë, el más poderoso, ¿qué efecto tendría? Manwë sería tentado por Sauron, por el anillo de Sauron. Para que no te tiente, tiene que estar completamente libre. Solo Eru Ilúvatar está libre total. El Gandalf el Blanco, Gandalf renacido, no toca el anillo, no quiere tocarlo ni quiere saber nada del anillo. El anillo tiene que ser destruido, porque su capacidad de corrupción es infinita, a no ser que se enfrente a alguien que no sea infinito, sino que sea eterno. Entonces, consciente o inconscientemente, ya no lo sé si Tolkien lo hace de una manera o de otra, las referencias que incluye Tom Bombadil tienen trasfondo teológico. Y si el anillo no le hace nada, cero, es que no tiene nada de ego. Y el único que no tiene nada de ego es, entre comillas, tú lo has dicho, señor Cangrejo, sin pecado concebida. Incluso como si fuera Jesús, pero sin la misión de salvar el mundo. Exacto, Jesús, por ejemplo, exacto. A Jesús le tienta el demonio en el desierto, ¿recordáis? Las 3 tentaciones, es tremendo, es uno de los momentos más increíbles de la Biblia, ¿verdad? Cuando le dice, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Le dice, ya que eres tan poderoso, le sube a la torre del templo y dice, tírate y vendrán los ángeles y te llevarán volando. Y luego le dice, yo te ofrezco todos los reinos del mundo. Simplemente tienes que adorarme. ¿Recordáis las 3 tentaciones en el desierto? Entonces, Cristo vence las tentaciones, porque Cristo ha encarnado en forma humana. Pueden tentar su carne humana, pero Él es Dios mismo, entonces puede vencer toda la tentación. De hecho, tan encarnado está en carne humana que los romanos le pueden azotar, le pueden crucificar y le pueden putear. Pero Él es capaz de decir en la cruz, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero también es capaz de decir en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Su naturaleza humana es su naturaleza divina, por decirlo así. Pero claro, aquí estamos en presencia de alguien que no es exactamente, claro, no nos atreveríamos a decir que toca yo no me atrevería a decir que toca la cuerda teológica de Cristo, no va por ahí, yo creo, ni mucho menos Tom Bombadil, ni mucho menos. Pero sí va una cuerda teológica, que es la ausencia total de ego, que solo puede tener el Señor, o el que es uno con el Señor, o el que es el Señor en la tierra, no sé cómo decirlo. Además es interesante que está tan libre de ego que cuando le pregunta a Frodo a Valla de Oro, todo esto es suyo. Recordar que él dice, de ningún modo, dijo ella, eso sería en verdad una carga. Los árboles y las hierbas y todas las cosas que crecen o viven en la región no tienen otro dueño que ellas mismas. Tom Bombadil es el Señor, fíjate, es el Señor, pero no es dueño de las cosas. Ser dueño de las cosas sería una carga. La típica idea espiritual de las cosas de las que te apropias se apropian de ti. Las cosas que haces tuyas te conviertes en esclavo de ellas, ¿verdad? Es la típica consigna espiritual. Bien, Tom de manera natural vive así. Él reposa en sí mismo, descansa en sí mismo, no necesita de las cosas. Tom Bombadil no tiene miedo, es el Señor. Tom caminando en el bosque, vadeando el río, saltando por las colinas a la luz o a la sombra, no tiene miedo. Joder, y si luego encima se pone el anillo y es capaz de jugar con él, entonces, ¿qué hacemos con Tom?
una vez somos conscientes de lo que implica esa cosa que es el anillo, de la capacidad que tiene de amplificar el ego para que el ego sustituya al ser y así el sujeto se corrompa. Fijaos lo que he dicho, amplificar el ego hasta que el ego sustituya al ser y así el sujeto se corrompe. Resulta que habrá personas más fáciles de corromper y otras menos. Boromir tiene un ego ya muy gordo. Rápidamente, sin tocar el anillo, ya está corrompido por él. Bien, Frodo tiene un ego muy pequeño, es un alegre y sencillo hobbit, difícil de corromper, al final se corrompe. Bien, en Tom Bombadil no se da esa posibilidad. La magia negra, la nigromancia de Sauron, proyectada y concentrada en el anillo único, no puede nada contra Tom. Bien, pues asumiendo la doctrina tradicional en la que estamos nosotros y asumiendo pues el trasfondo teológico que entonces puede darse, la lectura teológica que puede darse según qué cosas, hostias, ¿qué podemos decir de Tom Bombadil si el anillo no le hace efecto? Y encima es el antiguo y estaba aquí antes de la primera gota de lluvia, pues hay una gota teológica, hay una cuerda que tiene una vibración teológica que remite a Dios, en el sentido mayúsculo. Entonces es una manera, no sé cómo decirlo, a lo mejor estoy yo hablando de más, no sé quién escuche este vídeo lo vea qué pensará, pero me da la impresión de que hay una referencia como muy, no sé, como muy bonita y al mismo tiempo muy campechana respecto de la idea de la divinidad, ¿no? Del Señor de la liberación, liberado del ego, liberado del pecado, liberado del apego, liberado del afán, liberado de la duda, liberado del temor. Pero bueno, decidme vosotros, que estoy hablando mucho. Yo solo significaría que este capítulo en mi versión son 16 hojas, 16 páginas. Entonces, yo creo que aquí hay que significar la calidad literaria de que en 16 páginas haya tanta belleza en la escritura y de pie a tanto camino. Hay un tema que yo me he quedado, os pregunto, y es cuando duermen la primera noche, los sueños que tienen tanto Frodo como Pippin, que son totalmente distintos, y concretamente Sam, que parece que no tiene ningún sueño. Sí, es verdad que no lo he mencionado antes, lo de los sueños. Es la visión de Gandalf cuando huye de la torre de Saruman, que lo recoge el águila. Es cuando Saruman encierra la torre, bueno, el alto de la torre, que sale luego la película, sí que sale, y es eso, es cuando Saruman lo encierra y entonces un águila lo recoge y se asusta al ver a un hombre viejo con un báculo y una sombra de un águila que recogiéndolo en la luna. Claro, Pippin, igual que Frodo sueña, con que parece que sí que es la escena, ¿no?, del águila rescatando a Gandalf, Pippin parece que sueña como con un árbol o unas ramas que rascan la pared y la ventana. Y quizás esté pensando en que se van a encontrar con el Ent, ¿verdad? Con Bárbol, podría ser. O no, o tiene todavía miedo porque piensa que casi se lo traga el sauce antes. A lo mejor todavía el miedo, que todavía tiene el miedo en el cuerpo de que no venga el sauce todavía a buscarlo. Luego está el sueño de Merry. Dice, nada entra aquí por puertas y ventanas salvo el claro de luna, la luz de las estrellas y el viento que viene de las cumbres. Respiró profundamente y se durmió otra vez. A todos se les pasa el temor que tienen. Y Sam duerme del tirón. Sam es nuestro personaje favorito, ¿verdad? Claro, su única preocupación es proteger a Frodo. Su única preocupación es proteger a Frodo. Lo tiene durmiendo en una cama, entonces claro, él no puede tener pesadilla. Solo recordaba que había dormido toda la noche muy satisfecho. Si los troncos duermen satisfechos. Fíjate que a Pippin la frase le pareció oír el eco de unas palabras. Nada temas, duerme en paz hasta la mañana. No prestes atención a los ruidos nocturnos. Y es cuando vuelve a dormirse. Claro, Merry sueña con agua. El agua que fluía dulcemente y luego se extendía alrededor de la casa en un estanque oscuro y sin límites. Gorgoteaba bajo las paredes y subía lenta pero firmemente. Me ahogaré, pensó. Entrará en la casa y entonces me ahogaré. Sintió que estaba acostado en un pantano blando y viscoso. Incorporándose de un salto, puso en pie una losa dura y fría. Recordó entonces dónde estaba y se acostó de nuevo. Creía oír o recordaba haber oído. Nada entra aquí por puertas y ventanas salvo el claro de luna, la luz de las estrellas y el viento que viene de las cumbres. Parece que tienen como temores
que tienen que ver con la aventura que van a afrontar, con los episodios que ya han pasado, y en esa casa están totalmente protegidos. Es impensable que nada pudiera afectarles. Más cosas, chicos. En referencia a lo que os comentaba antes, yo creo que tampoco es un fallo de Tolkien lo del capítulo este. Pues si hubiese sido un error, se podría haber corregido. Yo creo que es que no. Yo creo que no es yo creo que la apuesta además, como está escrito, cuando habla que él hace referencia a la primera edad, esto no puede ser un error. Yo creo que no es un error de Tolkien. Esto aquí está puesto a favor y está puesto a posta. Otra cosa que sea como los libros de Botalla, que es él te da las cosas y luego tú extráelas e investiga más. Sí, es buena idea. Hay un tema y es que cuando ya esta es la palabra que buscaba, cuando después de dormir, cuando los despiertan, dice, los hobbits se levantaron de un salto renovados. Sí, con un sueño sanador, reponedor. Y uno mira para Oriente y otro para Occidente. La verdad es que es un capítulo que desde el primer momento, conforme entran en la casa, recordar que nada más entrar ya hay la sensación de que están entrando en un lugar que no es normal, que no forma parte del mundo natural, ¿no? Empieza el capítulo diciendo: los 4 hobbits franquearon el ancho umbral de piedra y se detuvieron parpadeando. La habitación era larga y baja, iluminada por unas lámparas que colgaban de las vigas del cielo raso. En la mesa de madera oscura y pulida había muchas velas altas amarillas de llama brillante. En el extremo opuesto de la habitación, mirando a la puerta de entrada, estaba sentada una mujer. Los cabellos rubios le caían largas ondas sobre los hombros. Es Valla de Oro, la esposa de Tom Bombadil. Adelante, mis buenos invitados, dijo. Y los hobbits supieron que era aquella voz, la voz clara que habían oído en el camino. Entonces, creo que en definitiva nos enfrentamos a... quizás tengáis razón. Yo he puesto sobre la mesa la hipótesis de que pudiera ser un error. He leído sobre ello en Internet estos días. Hay analistas que plantean que puede ser un error literario. Bien, creo que vamos a obviar la posibilidad del error. La literatura, cuando es verdadera y surge como un burbujear del alma del artista, del creador, no tiene error. Entonces no es error. Pero es verdad que es un misterio. El capítulo de Tom Bombadil es un misterio. Y sin querer dar una respuesta cerrada, aunque yo he puesto varias cosas sobre la mesa, creo que este misterio tiene que ver con el trasfondo teológico que deriva de la propia figura de Tom Bombadil y de las cuestiones que le refieren. El anillo no le afecta, juega con el anillo, se pone el anillo y no se vuelve invisible, es el señor, no tiene miedo, es el antiguo, antes de la primera gota de lluvia, antes de la primera bellota. Entonces, a partir de aquí, como pasa con las cuerdas teológicas que tienen un nivel a partir del cual es difícil seguir especulando racionalmente y te queda la fe o el silencio, que es la forma suprema de conocimiento espiritual, quizás hay un momento que es mejor callar y dejarlo estar, ¿verdad? Suspender el juicio, que decía Santo Tomás, y simplemente dejarse embelesar por la cabaña de Tom Bombadil, su figura y su misterio. Se me ocurre también plantearlo así. Yo añadiría una cosa, que cuando antes has hablado que no es dueño de nada, que todo es libre y todo se pertenece, también hace referencia al principio del libre albedrío. Pero él está en un libre albedrío que podría decirle está en acto, no está en potencia, no tiene que realizarse, no tiene que ponerse a prueba. Sí, no, pero digo de él sobre el resto, que el resto de cosas no le pertenecen porque el resto de cosas tienen su propia voluntad y su libre albedrío. Claro, si fuese señor de algo, él mandaría sobre algo. Y claro, no es su idea mandar sobre algo, su idea es que cada cosa sea libre de elegir su camino. De hecho, dice, si fueran mías sería una carga. Dice Valla de Oro, ¿no? Si fueran suyas sería una carga. Acordaros un poco del vasallaje feudal, como debería ser, no como fue a veces en el medievo. Al final, el señor no era dueño de los plebeyos, sino que los plebeyos elegían libremente quién es su señor. Ahí está también el poder de los señores feudales. Ellos libremente elegían quién era su rey y le servían. ¿No? Puede ser algo parecido. Pero hay una cosa que está clarísima. No sabemos quién cojones era Tom Bombadil.
Es el señor, el antiguo. Quédate con eso, tío. No le puede el anillo. Algún día habrá que montar una taberna de heavy metal y que se llame La Cabaña de Tom Bombadil. ¿Qué te parece, señor Cangrejo? ¿Cómo lo ves? Me parece maravilloso, maravilloso. Con jarras de cerveza gigantes, música heavy metal, todo de madera y comida de carne y carnes rojas. Decoración de Eda sería, una decoración vikinga, puramente vikinga sería. Aún te diría más. Le ponemos el dragón verde y que haya canciones Hobbit y bailamos encima de una mesa. Bueno, eso era en el Pony Pisador, creo que fue que se baila encima de la mesa. El Pony Pisador es el del baile. Sí. Bueno, el dragón verde es lo de la comarca. En fin, que yo creo que el capítulo de Tom Bombadil, pues habría que leerlo. Siempre va a permitir especular sobre qué pasa con este personaje. Pero hay que reconocer que cuando llevas tiempo sin releerlo, yo hacía tiempo que no leía este capítulo, leerlo para esta ocasión me ha resultado especialmente, no sé, ¿nos ha parecido a vosotros que por un momento dices, joder, qué pequeña joya literaria en sí mismo el capítulo? Los 4 hobbits asustados y al mismo tiempo embelesados, fascinados, llegan a la casa, se les pasa el susto, se les pasa el miedo. Tom Bombadil les habla del principio de los tiempos, de épocas oscuras, de los primeros árboles. El tema, como hace más de 10 años que no leía El Señor de los Anillos, tengo mis propios recuerdos. Entonces, por ejemplo, yo, Tom Bombadil, ¿qué recordaba? Recordaba que cantaba, recordaba el sauce, recordaba que hablaban, recordaba que era un capítulo de puta madre, pero no recordaba mucho. Me doy cuenta cuando vamos releyendo que el impacto de la película fue tan grande en muchas cosas y se ha visto, al menos por ejemplo personalmente en mi casa, lo hemos visto, pues no hemos hemos visto 30 veces tranquilamente, bueno, muchísimas más de 30 veces. O sea, si solo en el cine creo que 6 o 7 veces la hemos visto, porque cada año acabamos yendo a alguna reedición y que la vuelven a poner y tal. Bueno, a lo que voy, que aunque quedan recuerdos como lo de Tom Bombadil era brutal, ¿por qué no sale? Lo de la comarca, el saneamiento era brutal, ¿por qué no sale? Esto se ha cambiado, pero solo recordamos la película. La película fue tan fuerte, fue tan potente. Ya, que secuestró escenas importantes. Sí, así es. En defensa de la película, Tom Bombadil no había pegado ni con cola. O sea, tú imagínate una persona normal y corriente ve la película y dice, me voy a tragar 3 películas seguidas de 9 horas en total para que me digas tú que en la primera hora aparece un tipo que no le afecta al anillo, que es el centro del tema. Es que el cine tiene esas limitaciones, es que no hay que fliparse con el cine. Vamos a ver. O haces una serie, si tú El Señor de los Anillos haces una serie, puedes meter a Tom Bombadil. Pero que no tendría lógica. Tú ves la película y ves que el centro de la película es que hay un anillo que es malo, hay que destruirlo. Y de repente sale a la primera hora, sale un tío que no le afecta, dices tú, pues en vez de tirarnos 8 horas de película, o le das el anillo y que se lo quede él, o que ese tío lo hubiese tirado. Dice que lo perderá y que no sabrá qué hacer nada, lo perderá y por tanto el enemigo lo recupera. Pero tienes que tener, señor Cangrejo, a alguien que la vea la película y diga, claro, una persona normal y corriente que ve una película y va a ver una película de entretenimiento o lo que sea, o a ver una película de fantasía, y claro, eso no le encajaría, no le pegaría. Otra cosa es que tú te leas el libro tranquilamente y que le saques el juego que le estamos sacando. Pero eso demuestra mala y que no todo el mundo debería votar. Correcto. Acepto la propuesta. Okay, bien. Buenas noches. Cualquier persona razonable y coherente sabe que es el peor de los sistemas posibles. Es el que más va a favorecer la demagogia, la estupidez, la necedad, la tiranía. O sea, es el peor de todos los sistemas. Siempre. Bueno, pero según Platón era el segundo peor. El peor era la tiranía que lo que viene ahora. Sí, pero derivaba en tiranía, según tanto para Platón como Aristóteles. Sí. Siempre termina en demagogia y la demagogia en tiranía. Ahora ahora tenemos demagogia, pues lo siguiente que tendremos será tiranía. Bueno, pues yo creo que si queréis, para cerrar, tengo aquí seleccionado un fragmento ligeramente largo, que si no os importa quiero leerlo, es muy bonito, y es sobre cómo habla Tom Bombadil y cómo le va escuchando Frodo hasta que finalmente no puede evitar preguntarle, ¿quiénes sois, señor?
Yo creo que este fragmento puede sintetizar un poco todo lo que hemos comentado. ¿Os parece? Dice así: cuando volvieron a prestar atención, descubrieron que Tom deambulaba ahora por regiones extrañas, más allá de la memoria y los pensamientos de los hobbits, en días en que el mundo era más ancho y los mares golpeaban la costa del oeste, y siempre yendo y viniendo Tom cantó la luz de las estrellas antiguas cuando solo los ancianos elfos estaban despiertos. De pronto hizo una pausa y vieron que cabeceaba como atacado por el sueño. Los hobbits se quedaron sentados frente a él como hechizados, y bajo el encantamiento de aquellas palabras les pareció que el viento se había ido, y las nubes se habían secado, y el día se había retirado, y la oscuridad había venido del este y del oeste. En el cielo resplandecía una claridad de estrellas blancas. Frodo no hubiese podido decir si había pasado la mañana y la noche de un solo día o de muchos días. No se sentía ni hambriento ni cansado, solo se sentía colmado de asombro. Las estrellas brillaban del otro lado de la ventana y el silencio de los cielos parecía rodearlo. Al fin ese mismo asombro y un miedo repentino al silencio que había sobrevenido le llevaron a preguntar: ¿quiénes sois, Señor? Fijaos, ¿quiénes sois, Señor? Y es cuando ya Tom Bombadil va a responder y decir eso de el antiguo, eso es lo que yo soy. Bueno, pues el antiguo, eso es lo que yo soy. Larga vida a Tom Bombadil, maravilloso encuentro de nuevo de esta hermandad de Rivendell, y seleccionaremos otro capítulo para la próxima ocasión. Bueno, Montaraces, llegamos al final de este capítulo y esta pequeña reunión entre iguales, en la cual hemos desgranado el Rara Avis, que es ese capítulo de Tom Bombadil. Como hemos dicho anteriormente, vamos a tener una cosa clara. No tenemos ni puta idea quién era Tom Bombadil. Muy buenas noches, larga vida a Tolkien.